En el nombre del Señor Jesús, estamos estudiando acerca de qué es el pecado. Y hoy vamos a mirar otra cosa por las cuales Dios dice que es pecado: dejar de orar. Y en el libro primero de Samuel, en el capítulo 12, verso 23, nos dice la palabra de Dios: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Estas fueron las palabras del profeta Samuel al pueblo de Israel, un pueblo rebelde a Jehová y a los levantados por él. Al considerar la conducta del pueblo, hallaremos que no merecían que el profeta rogara por ellos. Sin embargo, Samuel dijo: lejos sea de mí que peque contra Dios, dejando de rogar por vosotros. Él consideró la falta de oración por el hermano como pecado contra Dios. Esto concuerda exactamente con lo que dice Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ciertamente no hallamos en la Biblia un texto que dice: orarás por tu hermano. Sin embargo, la falta de oración es pecado. La omisión es desobediencia, y toda desobediencia es pecado. Los hombres de Dios fueron caracterizados por desarrollar la vida de oración. Leemos de Moisés, quien intercedía por Israel delante de Jehová, un pueblo rebelde, de dura cerviz, pero a quien Dios ama y con quien Él tiene propósitos para cumplir. Moisés, con esa comprensión, rogó a Dios por ellos, las más de las veces con el rostro a tierra. En Éxodo capítulo 32, los versículos 9 al 14, cuando Moisés tardaba en descender del monte donde estaba recibiendo la ley, el pueblo había pedido a Aarón que le hiciera dioses que fueran delante de ellos, y él hizo el becerro de oro. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Moisés, si no tuviera comprensión de los propósitos y planes de Dios, no hubiera intercedido de la manera en que lo hizo. Pero él comprendía bien que la voluntad de Dios era hacer una nación grande de Israel, y no de Moisés. En situaciones como aquella es fácil criticar, también reprochar, pero lo más eficaz es orar e interceder. Somos enseñados a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas por medio de la oración eficaz. En la palabra tenemos tantos ejemplos de intercesores como Moisés, Samuel, Esdras, Daniel, Pablo y también otros. El apóstol Pablo oraba por todos los santos, por los fieles daba gracias con gozo, intercedía por los que no estaban andando conforme a la voluntad de Dios, por otros gemía con lágrimas, clamando con dolor, oraba sin cesar por todos los hombres, oraba con gozo, dando gracias, como lo dice allí en Romanos capítulo 1, verso 8, Colosenses capítulo 1 al 3, Primera de Corintios capítulo 1 al 4. Gemía con dolores de parto también, como dice en Gálatas capítulo 4, verso 19. Es grato orar por los fieles y con gozo dar gracias por sus vidas rendidas a Dios,
a la vez pidiendo que sean más fieles. Pero también hay creyentes que no son rendidos al Señor y por quienes también debemos de orar. Los tales nos causan realmente tristeza, no causan gozo, sino causan quebrantamiento y dolor. Y dejar de orar por los tales es pecado. El apóstol nos enseña en Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es nuestro privilegio alcanzar el uno al otro en oración e interceder por el hermano a Dios. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Sacerdotes para dos cosas principalmente. La primera, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y así ministrar a Dios. Y segundo, para rogar por nuestro hermano. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y también Santiago 5:16: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La oración debe de estar en primer lugar. La práctica común es recurrir a la oración como última instancia, cuando debiera ser lo primordial. Que el Señor nos ayude a comprender lo que Él piensa acerca de lo que es pecado. Si hay una de estas cosas en nuestra vida, no podremos avanzar espiritualmente. Necesitaremos pedir perdón a Dios, porque siendo pecado es lazo que enreda al creyente, le entorpece y no le hace permitir ir adelante. Queremos llegar a la obediencia completa. Por eso roguemos a Dios que nos libre completamente de toda atadura. Otra cosa que es pecado es no pagar al jornalero en su día de cobro. Deuteronomio capítulo 24, verso 15 nos dice: en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Jehová es Dios cercano a su pueblo, y Él quiere estar en cada parte de la vida de los suyos. Él tiene derecho de hacer así porque Él es Dios. Él demanda justicia de los patrones para con sus empleados. Nosotros no vivimos bajo la ley, pero nuestro trato con los demás debe de ser en justicia. No tenemos otro nivel de vida. El caso aquí no es maltrato ni crueldad. Sencillamente no le da al obrero su sueldo en el día, no le da lo que es suyo. Eso es pecado. En el mundo, el ambiente que se vive es un ambiente de injusticia. Esa es la atmósfera que se respira diariamente. Y no es extraño que se retenga el pago. El creyente no es del mundo. No puede seguir su corriente. Aquel pobre empleado va a su familia sin lo que ganó. No puede suplir las necesidades y así clama a Dios. Será pecado en aquel patrón. El jornalero gana lo justo para cada día y el patrón no piensa en eso. O por orgullo o por avaricia no le paga. Esto ofende a Dios y peca contra Él. Si todos viviésemos en el amor de Cristo, estas instrucciones estarían de más. Pero como en el caso no es siempre así. Dios tuvo que escribir esto para que los suyos vivan justamente. Notemos en la carta de Santiago, Santiago capítulo 5, los versículos 4 al 6. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Dios oye el clamor de los pobres, porque él es el defensor de viuda, de pobre, de necesitado y extranjeros. Muchos de aquellos obreros son creyentes, otros no, pero son criaturas de Dios. Por dicha razón se han formado los sindicatos de obreros, para respaldar los reclamos del obrero.
pero el justo no hace resistencia porque sabe que Dios es el vengador de todo esto. Muchos pobres han muerto en trabajos duros y peligrosos, con salarios bajos, dejando a viudas con muchos huérfanos. Colosenses 3:25 nos dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Parece que el gozo del rico orgulloso es hacer esperar para pagar y retener el salario con engaño. Si el creyente hace esto, Dios dice que será pecado en él. Recuerde que todo pecado ofende primero a Dios. Por eso hay que arreglar con él. La palabra de Dios es rica en enseñanza y en instrucciones, las cuales son nuestra sabiduría. Enseña al patrón cómo tratar a su empleado y a éste cómo servir al patrón. Que Dios les bendiga muy ricamente.